pero bueno, primero vamos a orar. Primero vamos a orar y oren también por mí. Señor, gracias por estos momentos que tú nos das. Gracias que estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias que podamos acercarnos a ti confiadamente por causa de Jesucristo. Señor, yo oro que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra haya lugar en nuestros corazones, Señor. Te lo pido, Padre. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hoy hay una ausencia de liderazgos a servir. En nuestra nación a veces nos preguntamos, bueno, si este día fueran las elecciones, ¿por quién votarías? ¿Quién es el líder que está en tu mente y que tú dices, no, a mí me gustaría que el presidente de la República o la presidenta de la República fuera tal persona? Pero la realidad, hermanos, y la misma sociedad lo reconoce, que hay una ausencia de liderazgos. Hay una ausencia de ejemplos a quien nuestros jóvenes puedan seguir, nuestros niños puedan servir. Pero la buena noticia es que sí tenemos muchos líderes y ejemplos a quien podamos servir, a quien podamos imitar. Y de esto quiero hablarles esta mañana. En Filipenses 3:17 dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. En otra escritura, en 1 Corintios 11:1, dice el apóstol Pablo también: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando yo escuché esto, yo dije, wow, qué atrevido el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo está diciendo, sed imitadores de mí, como yo no soy de Cristo? Pero es una realidad. Él estaba dando un buen ejemplo a las personas, donde quiera que él iba. Él tenía un ejemplo para dar y la gente podía seguirlo y imitar su ejemplo. Ahora yo me pregunto, ¿esto es posible, hermanos? ¿Hay personas a quien podamos imitar? Yo creo que sí. Y sobre todo en la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos a mucha gente que nosotros podemos imitar. Y esa es una de las razones por las cuales está escrito la palabra de Dios. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de Josué el de la Biblia, de Josué el que conquistó la tierra de Canaán, el que repartió la tierra a toda la nación de Israel como Dios lo había prometido. Entonces este hombre es digno de ser imitado. Y al estar leyendo ese libro, yo empecé a ver algunas cualidades de la vida de Josué y unas cualidades que tú y yo podemos imitar. Y vamos a darle lectura a Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Y ahí vamos a encontrar, pues, cómo Josué es comisionado y las cosas que Dios le dice y las promesas que Dios le da a Josué. ¿Lo tienen? Vamos a leer Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. ¿Lo tienen? Ok, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3: yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow, hermanos, qué promesas tan hermosas Dios le da a Josué. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. En un lenguaje coloquial, yo diría que nadie se te ponga el brinco, Josué, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a defender. Y también todo lo que pisar en la planta de tus pies será vuestro. ¿Cuántos les gusta esta promesa? A mí me encantaría, ¿verdad? Poner nuestros pies en algo que yo deseo y Dios me lo concede. Pero también, y cosas hermosas que Dios le dice, algunas cosas que sobresalen, ¿verdad? Aquí, ¿ya vieron qué cosas sobresalen aquí? ¿Qué frases sobresalen? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy, este día, ¿verdad? A veces nada en esta vida es fácil. Tenemos que esforzarnos, y mucho más cuando queremos conquistar la tierra prometida. No todo viene en automático. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Se necesita ser valientes estos días? Sí, ¿verdad? Se necesita mucho valor. Vivimos en un tiempo complicado, difícil, pero ¿saben qué? Esforcémonos y seamos valientes para alcanzar todo aquello que hemos pedido al Señor, todo aquello que el Señor nos ha prometido, porque Él lo va a hacer, como lo hizo con el pueblo del Señor. Miren lo que dice Josué 21:45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. ¿Cuántos quieren eso en su vida, hermanos? Que todo se cumpla, que cada palabra, que cada promesa en nuestras vidas se cumpla. Así que, bueno, como les decía, quiero hablar acerca de las cualidades de Josué. Y una de ellas es que Josué tenía un corazón de siervo. ¿Qué tenía, hermanos? Un corazón de siervo. Y vemos en la Escritura como una y otra vez repiten esta frase: Josué, el siervo de Moisés. ¿Verdad? Josué, el siervo de Moisés. Moisés era el siervo de Jehová, pero Josué era el siervo de Moisés. Y déjenme decirles que no a todas las personas les gusta servir a otra persona. ¿Cuántos saben eso? Queremos que nos sirvan, ¿verdad? Queremos que todo el mundo nos sirva. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a servir a otros? Y no solamente eso, pero yo puedo estar segura que Josué se sentía orgulloso de ser el siervo de Moisés. Y él, no sé si, no dice la Biblia, pero yo estoy segura que Josué estaba consciente que él no era cualquier persona, que él tenía en su vida un propósito y un significado y un plan de Dios para su vida. Y saben que algo que me gusta de él es que él se sometió a ese proceso por el cual Dios lo llevó. Porque Dios lo llevó por un proceso, ¿están de acuerdo?
Si leemos las escrituras, Josué fue llevado por un proceso, y un proceso largo. Yo me estoy acordando que yo, lo mínimo que estuvo fueron 40 años en el desierto. Imagínense, 40 años él estuvo ahí, y Dios lo llevó con un propósito. Pero me encanta esto, que él tiene un corazón de siervo. Y muchas veces cuando nosotros servimos a otra persona o cuando servimos al liderazgo, a veces hay gente que se levanta y aún te hace bullying, ¿verdad? Barbero, miren cómo le sube la Biblia, le baja la Biblia, le lleva el maletín, le abre la puerta, y a veces ven que alguien te sirve y no lo ven bien. Pero ¿saben qué? Cuando tú tienes un corazón de siervo, no te debe de importar eso, sino estar convencido quién eres tú y por qué eres el siervo de, porque Dios te está llevando por un proceso. Y todo eso debemos de someternos a ese proceso. Si nosotros queremos tener un corazón de siervo y tenemos como les decía, tener la seguridad que tenemos un propósito en nuestras vidas, que Dios tiene un propósito para nosotros, entonces nos sometemos y somos el siervo de Moisés. De hecho, Jesús enseñó muchas lecciones a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo que el que quisiera ser el jefe se pusiera a lavarle los pies a todos, ¿verdad? Parafraseando esta parte de la escritura. Pero el Señor dice, pues es que nosotros no somos como el mundo. En el mundo la gente sirve a los que están en eminencia, ¿verdad? A los que están en el poder. Pero en su reino no es así. En su reino nosotros debemos estar dispuestos de servirnos los unos a los otros, de tener un corazón de siervo. Josué, otra de las cosas características que yo encontré es que el haber estado con Moisés en el monte le llevó a ser una persona muy temerosa de Dios. Josué tuvo experiencias sobrenaturales, tales como cuando él estaba peleando la batalla, él oró y que el sol se detuviera. ¿Cierto, hermanos? Que el sol, ¿y qué sucedió? Se detuvo. De hecho, los científicos no encuentran 24 horas, están perdidas, no las encuentran, porque esto fue real. No es una historia de niños que a lo mejor sucedió. No, los científicos han comprobado que faltan 24 horas. Pero esto nos habla de un corazón de fe. O sea, imagínate hablarle al sol y decirle, oye, ¿sabes qué? Detente, porque yo todavía no termino mi trabajo. Y fue así. Y eso es algo sobrenatural, ¿cierto? No sucede todos los días. Por lo menos a mí no me ha sucedido. Pero a él sí. Su destacada, número 3, su destacada fe y obediencia. Notamos que él no se rebeló ni murmuró como los demás de su generación. Así que él mostró esta cualidad de tener una fe destacada y obediencia. ¿Recuerdan ya hemos hablado sobre el tiempo de cuando él fue espía, ¿no? Pero bueno, él mostró en ese tiempo su fe y su obediencia. Número 4, su espíritu de conquista o mentalidad conquistadora. Su espíritu de conquista. Él nunca se conformó en estar en un lugar de comodidad, pero él siempre quiso más. Él sabía que había llegado a un lugar, pero él siempre quiso más. Él tenía un espíritu de conquista, una mentalidad conquistadora. Y hermanos, en Dios siempre hay más. Amén. En Dios siempre hay más. Yo siempre admiro a las personas que buscan crecer espiritualmente, que buscan crecer aún económicamente. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero en Dios, hermanos, siempre hay más. Si tú crees que ya sabes todo acerca de Dios, déjame decirte que estás equivocado, porque en Dios siempre hay más.
Siempre hay mucho más que tú puedas conocer, que tú puedas aprender. Y yo doy gracias a Dios por los estudiosos que hay aquí esta mañana. Algunos de ustedes son eruditos, son teólogos, tienen mucho conocimiento, maestrías y doctorados, pero ¿qué crees? Todavía no conoces a Dios en toda su plenitud. Y en Dios siempre hay más, siempre va a haber más. Y Josué tenía esa actitud de conquista, una mentalidad conquistadora. Otra de las cosas que yo noté en la vida de Josué era su habilidad para ver lo positivo. ¿Recuerdan el pasaje donde él y Caleb y otros 12 personas fueron mandados como espías, a espiar la tierra? Y Moisés quería saber cómo era la tierra la tierra que había sido prometida para ellos. Y los manda, y entonces algunos traen un buen reporte, y 10 de ellos traen un mal reporte. Y empiezan a decirle, no hay que entrar a esa tierra, porque ahí hay gigantes, y nos van a comer como langostas, No vayamos, no entremos a esa tierra. Y empezaron a atemorizar al pueblo, de tal manera que el pueblo se quería regresar a Egipto. Dijo, no, vamos a designar un capitán y vámonos de regreso a Egipto, porque si no nos van a tragar en esa tierra que fuimos a espiar. Y pues la mayoría de ustedes conocen la historia. Josué y Caleb se levantaron y dijeron, no hagamos así. Esa tierra es nuestra y sí podemos. Y los vamos a comer como a pan, ¿verdad? Recuérdenme algunas frases, pero él dijo, no, o sea, ¿qué nos duran? Dios está con nosotros, además. El temor de Dios ya estaba en los cananeos, en los que estaban ocupando la tierra prometida. Pero dijo, Dios está con nosotros, Él hace la diferencia. Y sí es cierto, ¿verdad, hermanos? En nuestras vidas Dios hace la diferencia. Cuando estamos convencidos que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que él tuvo esa habilidad para ver lo positivo. A él no lo asustaron los gigantes, y él dijo, vamos por la tierra prometida. Y a causa de eso, pasaron muchas cosas, ¿no? Dios trajo un juicio a esos 10 hombres que no creyeron, pero no solamente a ellos, sino a toda su generación. Y Dios les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Y los que iban a nacer durante el desierto, ¿verdad? Todos ellos sí entraron a la tierra prometida. Y tú dices, wow, o sea, estuvo fuerte la cosa, estuvo fuerte el castigo, ¿no? Imagínense, esa fue la causa por la cual anduvieron vagando durante 40 años. Otra de las cualidades que yo noté en la vida de Josué es que era una persona enfocada. ¿Cuántos tienen problemas con esto? ¿Cuántos no somos enfocados? Muchos tenemos problemas con eso, ¿verdad? No somos enfocados, perdón. Pero él fue una persona enfocada. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque él terminó la obra a la que fue llamado. Él conquistó Canaán y repartió la tierra. Tal y como le habían mandado, le habían ordenado, él hizo eso. Así que fue una persona enfocada. Imagínense si él un día hubiera dicho, no, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Esto está muy complicado. Y sí, o sea, en realidad la misión que Dios le dio a Josué era complicada. Para empezar tenían que atravesar el Jordán. Ellos no tenían ni una lanchita y no podían atravesar a nado aproximadamente unas 500 personas, imagínense. Entonces, la cosa que Dios le mandó a hacer a Josué no fue tan fácil. Pero hermanos, las cosas en nuestras vidas tampoco han sido fáciles. No son fáciles. Pero eso nos ha llevado por el proceso, nos ha llevado por el camino de la fe.
nos ha llevado a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. Así que yo les decía que yo lo noto a él enfocado, porque él terminó la obra a la cual fue llamado. Lo difícil, hermanos, no es empezar, sino terminar. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo difícil no es empezar, sino terminar. Y me encanta lo que dijo el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es difícil terminar, hermanos, pero si nosotros aprendemos a desarrollar estas cualidades, lo vamos a lograr. Va a llegar el día en que podamos decir lo mismo que el apóstol Pablo: he guardado la fe, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Otra de las cosas que yo noto en la vida de Josué es que él fue determinado. Él fue una persona determinada. ¿Por qué estoy diciendo eso? Él, al final de su vida, él tenía más de 110 años, cuando él terminó de conquistar la tierra, de repartir la tierra, y juntó a todo el pueblo y les volvió a recordar los mandamientos que Moisés les había dicho. Les volvió a hablar que no se apartaran de él, que no siguieran a los dioses de todos los cananeos, los jebuseos y de todas las tribus que estaban en esa tierra de Canaán. Ellos tenían que conquistarles y que sacarlos de la tierra prometida. Cada una de estas tribus son significativas. Por ejemplo, los cananeos, gracias. Los cananeos y los jebuseos eran una gente terriblemente materialista. Y, ¿saben? Esas tribus, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con ellas, con los materialistas, con la gente material. Y nosotros decidimos si seguimos ese camino. Si para nosotros es más importante lo material que lo espiritual. Es algo que tenemos que conquistar en nuestras vidas. A través de nuestra vida vienen oportunidades y nosotros tenemos que elegir qué queremos seguir. Y Josué les dice en el último capítulo, de hecho, de su libro, dice así: como les dije, los juntó, les habló, les recordó otra vez los mandamientos y les dijo esto: y si mal os parece servir a Jehová, es Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue su frase icónica, ¿verdad? De Josué. Y si algo recordamos es esto que él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo dijo con una determinación, ¿verdad? Y les dijo: pues si mal os parece a ustedes servir a Jehová, escogeos hoy a quién quieren servir. Si a los dioses de sus padres, a los dioses de estas tribus, o servir a Jehová. Pero dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Como les dije al principio, Dios cumplió todas sus promesas que Dios les había dado al pueblo de Israel. Les cumplió cada promesa que Él les dio, Él la cumplió. Y esta mañana, hermanos, la exhortación de Santiago apóstol, dice el apóstol Santiago: sed hacedores de la palabra. Amén. Esta es una de las exhortaciones de este día: sed hacedores de la palabra. ¿Y qué más dice este versículo?
no tan solamente oidores. Permitamos, hermanos, que la palabra de Dios no solamente se quede en nuestras mentes, pero que baje a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y seamos hacedores de la palabra. Sí tenemos modelos a quien seguir, sí tenemos personas a quien imitar, y aquí encontramos a uno de ellos, a Josué. Podemos imitar su fe, podemos imitar su determinación, podemos imitar el ser enfocados. Tenemos que desarrollar esa habilidad para ver lo positivo, para ver lo bueno enfrente de nosotros, y no siempre buscarle el lado malo de las cosas, o qué cosas podemos criticar, o qué cosas podemos murmurar, pero que Dios, debemos desarrollar esto, hermanos, esa habilidad de ver las cosas como Dios las ve. ¿Qué decir de su destacada fe y obediencia, verdad? Es algo que tenemos que imitar, no solamente de Josué, sino de todos los héroes de la Biblia que nos habla Hebreos 11, que imitemos la fe de todos ellos. Y la obediencia, por supuesto, que es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad, hermanos? El ser obedientes. Generalmente rebelamos, a veces decimos no sin siquiera escuchar. Y otra de las cosas es que tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Temerosos de Dios por sobre todas las cosas, analizar cada cosa y ser temerosos de Dios. Y podemos decir como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuál, hermanos? Y finalmente tener un corazón de siervo. Podemos desarrollar todas esas cualidades que Josué desarrolló a través de su vida. No fue de la noche a la mañana, pero él desarrolló estas cualidades. Yo creo que son unas buenas cualidades, y déjenme decirles que podríamos sacar otras 7 cualidades, otras 21 cualidades de Josué, porque hay mucho que aprenderle de él. Así que yo espero que esta mañana, hermanos, ustedes hayan sido bendecidos, pero sobre todo que ustedes decidan ser imitadores de Dios, imitadores de Josué, imitadores del apóstol Pablo. Y me gusta la promesa que Dios le da a Josué en Josué 1:9, ¿verdad? Que cuando hagamos todas estas cosas, entonces todo nos saldrá bien. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que todo nos salga bien? Yo quiero que todo me salga bien. ¿Cuántos desean ser prosperados? Yo deseo ser prosperada. Yo deseo todas las promesas de Dios, y yo me adjudico las promesas de Dios, ¿verdad? Aunque fueron dadas literalmente a Josué, pero ¿por qué están escritas aquí, hermanos? Porque también pueden ser alcanzables para nosotros. Que Dios les bendiga, y muchas gracias por su atención, y muchas gracias por escucharme.